Amén. Buenas tardes, compañeros. Mucho gusto. Empezamos entonces ya la transmisión, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Perfecto, ya salieron de penal, me están bueno, excelente, excelente. Iniciamos entonces. Ya están ahí conectaditos. Estoy un minutito, ya estamos ahí. Voy a- Bueno, estoy dando un minutito para que se conecten y entonces iniciamos la transmisión del día de hoy, por favor. Hoy ya tenemos un minuto. Creo que hasta no he visto aquí ningún comentario. Vamos a ver en el chat. Bueno, empezamos entonces, amigos. El tema de hoy es la unión de hecho. Es una institución que se parece al matrimonio, pero en cuanto a sus efectos, no así en cuanto a su constitución. Por favor, vamos a aperturar aperturar nuestro Código Civil a partir del artículo 73. La verdad es que la ley reconoce un estado de unión de hecho para darle efectos jurídicos. Lo reconoce constitucionalmente. Veamos ahí nuestro artículo 48, por favor, 38. 48 del Código Civil, por favor. Perdón, señores. 48 de la Constitución Política de la República. Les decía que el Estado reconoce a la unión de hecho para darle ciertos efectos, ¿verdad? Jurídicos, o sea, de carácter legal también, pero siempre y cuando la unión de hecho, para que sea declarada, cumpla con todos los requisitos que solicita a partir del artículo 173 al 189 del Código Civil. Repito, tiene protección de carácter constitucional en su artículo 48. Ahorita lo vamos a ver. Y lo que quiero que quede bien clarito es que la unión de hecho no es otra forma o clase del matrimonio. ¿Eh? No, no me lo va a confundir. La unión de hecho es independiente, es una institución independiente. No es una variante del matrimonio, no es otra forma de matrimonio, no es una clase más de matrimonio, ¿verdad? Y como les repito, genera derechos y obligaciones entre los convivientes como si estuvieran casados. Eso sí lo vamos a ver. La legislación entonces protege la unión de hecho, pero no las uniones de hecho ilícitas, no las uniones ilícitas o de carácter delictuoso o delictivo, ¿verdad? No sé cualquiera de las dos palabras esas. Entonces, quiero que veamos el artículo 48 del Código, de otra vez de la Constitución Política de la República de Guatemala. Regula que el Estado reconoce la unión de hecho, la reconoce, y la ley preceptuará todo lo relativo a la misma. Carácter constitucional, su protección, vean ahí, entonces ya entramos a platicar en cuanto a lo regulado en nuestro Código Civil a partir del artículo 173 relacionado siempre con la ley del Registro Nacional de las Personas, porque tiene que ser inscrita tanto su constitución como su cese, etcétera, en el Registro Civil de las Personas y vamos a ver que también le es aplicable la ley de tribunales de familia en caso de que solicitemos una declaración de un hecho unilateral y judicial. Empezamos entonces con el artículo 173. Mire, para que una unión de hechos sea declarada como tal, tiene que cumplir con todos los requisitos que señala el artículo 173. Y tres. Y,
de la lectura de ese artículo se desprende, pues, en primer lugar, que debe existir hombre y mujer con capacidad de ejercicio, es decir, que sean mayores de edad, ¿verdad? Porque tampoco las uniones de hecho entre menores de edad no están permitidas, están prohibidas, igual que sucede con los matrimonios entre menores de edad. Tampoco aplica, repito, para el tema de las uniones de hecho. También solicita nuestra legislación que debe existir hogar y vida en común por un plazo que indica que se refiere a o solicita que ese plazo sea de más de 3 años. Por favor, siempre atención, bolígrafo y marcador, resaltador. Y porque este lo vamos a leer ahorita. Entonces, repito, debe existir hombre y mujer con capacidad de ejercicio, es decir, que hayan cumplido sus 18 años, que hayan mantenido una vida en común, que existe un hogar y que hayan cumplido con los mismos fines del matrimonio de procreación, alimentación y educación de los hijos y el auxilio mutuo que están regulados, recuerden, en aquel artículo 78 del Código Civil, en donde está, está regulada la institución del matrimonio, ¿recuerden? Y por eso solicita, repito, que se cumplan con los mismos fines. Ojo también, ponga mucha atención, que hayan mantenido esa vida en común ante su familia, ante sus relaciones sociales por más de 3 años. Quiero que leamos detenidamente entonces nuestro artículo 173. Miren qué interesante. Tomen el 173 ahí, que regula que la unión de hecho, en primer lugar, cuando procede a declararla, capítulo segundo de la unión de hecho. La unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario para que produzca efectos legales. Siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y el auxilio recíproco. Bueno, vean entonces que para ser declarada hay que cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Solicitados en el 173. Que la forma en que puede ser declarada una unión de hecho, esta se puede realizar en forma extrajudicial cuando acudimos ante un notario o bien ante un alcalde. Esa es la declaración de unión de hecho en forma extrajudicial. Y lo acabamos de leer aquí en el artículo 173, complementándolo con el 174. ¿Cómo se hace constar? La manifestación a que se refiere el artículo anterior se hará constar en acta que levantará el alcalde o en escritura pública o acta notarial si fuere requerido un notario. Entonces, vean, ya tenemos la primera parte. Los funcionarios que pueden autorizar una unión de hecho en forma extrajudicial, es decir, cuando no es necesario que intervenga un juez, es ante un notario o ante el alcalde de su vecindad, ¿verdad? El alcalde levantará acta y el notario levantará acta notarial o bien en escritura pública. Vayan poniendo atención a esos aspectos porque de ahí se van a desprender y vamos a ir analizando entonces las diferencias que existen entre el matrimonio y la unión de hecho. Ahora bien, ¿qué sucede si uno de los convivientes no manifiesta su deseo, no lo expresa, no expresa interés en que esa unión de hecho sea declarada? Es decir, está en contra, hay oposición y uno de los convivientes sí quiere. ¿O qué sucede en caso de que uno de los convivientes fallezca y ya tienen 4 años de convivir juntos, han procreado sus hijos, han cumplido con los fines del matrimonio, pero oh sorpresa, no les alcanzó el tiempo para declarar la unión de hecho? En esos casos, amigos, interviene entonces un juez. Y el juez competente es un juez de familia, que lo tenemos ahí.
Lo tenemos regulado. Ahí en el artículo segundo de la Ley de Tribunales de Familia, en donde expresa que corresponden a la jurisdicción de los tribunales de familia los asuntos y controversias, cualquiera que sea la cuantía relacionados con empieza alimentos, etcétera, etcétera, pero luego dice cese de la unión de hecho y patrimonio familiar, ¿verdad? Em, porque este artículo regula varias instituciones, pero lo que nos interesa ahorita es el cese de la unión de hecho y ahí está contemplado. También lo podemos completar, la lectura esa la podemos integrar, mejor dicho, ay Dios, con el artículo 10, perdón, 9, siempre de la Ley de Tribunales de Familia, en donde regula que los juicios relativos a reconocimientos de, empiezan las instituciones, pero ahí está, declaración y cese de la unión de hecho, pues se sujetarán a los procedimientos que les corresponda según el Código Procesal Civil y Mercantil. Básicamente porque se está refiriendo acá al juicio ordinario, que es la vía procesal en la cual se puede solicitar la declaración judicial de una unión de hecho. Entonces, ahí tienen el otro aspecto judicialmente, siempre de la guía 58, vean ahí, ante juez de primera instancia de familia, pudiendo solicitarlo, dice, una sola de las partes, ya sea por existir oposición, que es lo que les comentaba, o bien por haber muerto la otra, ¿verdad? Y lo encontramos regulado en el artículo 178 del Código Civil. Vean ahí el 178 y, ¿verdad? Siempre subrayando. Solicitud de reconocimiento judicial. Aquí ya aparece el otro funcionario que puede declarar una unión de hecho. Y veamos entonces que la unión de hecho puede ser, también puede solicitar el reconocimiento, perdón, de la unión de hecho una sola de las partes, o bien por existir oposición o por haber muerto la otra, ¿vean? En cuyos casos deberá presentarse el interesado ante el juez de primera instancia competente, que ya vimos que el competente en estos casos es el juez de primera instancia familia. Quien en sentencia, miren, aquí ya no es acta notarial, ya no es acta ante el alcalde y menos escritura pública. Aquí nos está haciendo referencia a una sentencia, porque quien va a declarar la unión de hecho es el juez competente. Y recuerden que la sentencia es una clase de resolución, decretos, autos y sentencias. Bueno, eso lo ven en procesal. Entonces, el juez competente quien en sentencia, seguimos con la lectura del 178, le hará la declaración de la unión de hecho, si hubiera sido plenamente probada. Como estamos hablando de un juicio, ¿verdad? Entonces, recuerden que debemos de aportar pruebas, porque se le va a dar continuidad a un proceso, ¿verdad? Entonces hay que aportar pruebas. Todo lo que aseveremos debe de ir acompañado de sus respectivos medios de prueba. En dicha declaración fijará el juez el día y la hora probable de la unión en que la unión dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos ¿verdad? Vean pues que se va relacionando siempre con el tema del divorcio. Quiero que pasemos ahora a la guía 59. En la guía 59 inclusive vamos a hacer una corrección. Ahí le van a tachar una paladita y ahorita se los voy a decir. En la guía 59 lo que tenemos es la clasificación de las formas de la declaración de la unión de hecho, o sea, las formas en que puede realizarse la declaración de unión de hecho. Ya vimos dos, o ya las hemos visto todas, solo que aquí las ordené en un cuadrito. Ya vimos que puede ser en forma extrajudicial y es cuando la unión de hecho es autorizada por notario o por el alcalde respectivamente. Ya vimos que puede ser en forma judicial. Esa es la que se solicita ante el juez en dos situaciones, o porque uno de los convivientes no está de acuerdo con que se le declare la unión de hecho, o bien porque uno de ellos falleció.
También puede ser unilateral cuando solo uno de los convivientes lo solicita y puede ser bilateral cuando los convivientes están de común acuerdo y entonces comparecen a solicitar que se les declare su unión de hecho ante notario o alcalde. Les decía que ahora pongan atención al cuadrito porque van a corregirlo. En el primer cuadro está la declaración judicial de la unión de hecho, declaración judicial. Ya vimos que es solicitada por una sola de las partes ante juez competente, ¿verdad? La declaración extrajudicial de la unión de hecho, pues es solicitado por las dos partes de común acuerdo ante notario o alcalde, según el 174. El tercer cuadrito dice declaración extrajudicial y no, ahí deben decir declaración de la unión de hecho unilateral, ¿ya? Corrijámoslo ahí, unilateral. ¿Por qué? Porque esta es la que se origina cuando una sola de las partes solicita que la unión de hecho sea declarada, que ya hemos mencionado que puede proceder porque una de ellas o no está de acuerdo o el otro falleció y no les dio tiempo de declarar su unión de hecho. Y finalmente ya el cuadrito número 4 de esa guía 59 contempla entonces la declaración de la unión de hecho bilateral. Vimos entonces que es bilateral cuando los dos convivientes solicitan voluntariamente ante el alcalde o el notario que su unión de hecho sea legalmente declarada. Para ello, para todos los casos de la unión de hecho, pues debimos de haber cumplido previamente con todo lo solicitado en el artículo 173. Por favor, no debemos de olvidar que cuando tratamos el tema de la unión de hecho, pues la ley nos exige una convivencia, ¿verdad? Un hogar, una familia que haya convivido por más de 3 años. Subrayenlo allí en su artículo 173, por más de 3 años. El que hayan mantenido esa vida en común y esa existencia de hogar ante su familia y sus relaciones sociales, ¿verdad? Además de haber cumplido con los mismos fines del matrimonio que están ahí también solicitados en el 173, pero también están allá en el artículo 78 del Código Civil. Tampoco hay que olvidar entonces la protección constitucional que obtiene esta figura en su artículo 48 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pasamos ahora a la guía 60. ¿Qué tenemos en la guía 60? Vean, ya vimos los requisitos para ser declarada una unión de hecho, ¿verdad? Pues una unión de hecho válidamente declarada ante notario, ante alcalde o en sentencia declarada por un juez en dictado de sentencia, aprobada esa unión de hecho, pues surte efectos legales. Todos esos efectos legales los encontramos regulados en el artículo 182. ¿Cuál es el objeto de que lo haya transcrito, como lo hago con otros artículos, y que haya elaborado una guía conceptual 60? Si observan la guía conceptual 60, es el mismo artículo 182, solo que lo transcribí en 5 columnas. ¿Por qué? Porque 5 son los efectos principales de la inscripción de la unión de hecho. Y pienso que para su visualización es mejor así, pero es el mismo artículo 182. ¿Qué efectos produce entonces una unión de hecho legalmente inscrita en el registro civil? ¿Qué efectos produce de acuerdo al 182? Pues en primer lugar produce un efecto de filiación cuasimatrimonial, es decir, la relación que se mantiene con los hijos que nacieron durante esa unión de hecho. Y ahorita lo vamos a leer. El tema de filiación es el tema de nuestra próxima clase. Y de una vez aprovecho para indicarles que el día martes tenemos clase, ¿no? Y que el día lunes, no olviden, inician sus exámenes.
sus segundos exámenes parciales. Veamos eso, es el mismo artículo 182. Veamos eso de la columna. El primer efecto que produce una declaración de unión de hecho inscrita en el registro civil es que los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada como principio de la unión de hecho y los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que la unión cesó, entonces se reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida, presunción contra la cual se admite prueba en contrario. Esa es una clase de filiación y la filiación que existe aquí en la unión de hecho se llama cuasi matrimonial, que es nuestro siguiente tema. Así que no se preocupen, ¿verdad? Vamos a ver. En segundo lugar, otro de los efectos que produce es que si no hubiera escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hechos se reputarán bienes de ambos. Vean, va aplicando el régimen económico del matrimonio, salvo prueba en contrario que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de ellos a título gratuito. ¿Se recuerdan? Bienes propios, los que se adquieren por herencia, legado, donación, ya sea donación por causa de muerte y también donación entre vivos o con el valor o permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. Como efecto tercero, también existe el derecho de una de las partes a solicitar la declaratoria de ausencia, igual que el matrimonio de la otra. Y una vez declarada, pues entonces puede pedir la cesación de la unión, de la unión con el ausente, liquidación del haber común y adjudicación de los bienes que le corresponden. Como efecto 4, tenemos que en caso de fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente puede pedir la liquidación del haber común y adjudicación de bienes, al igual que en el caso del inciso anterior. Este es un derecho que tiene el cónyuge sobreviviente en el matrimonio. ¿Se recuerdan que si es el cónyuge es heredero legal del cónyuge que falleció, en el caso de que no haya ningún testamento? Pues el mismo efecto aplica aquí para el caso de la unión de hecho. Ahora viene el efecto número 5. Por favor, compañeros, miren lo que les estoy diciendo. Concéntrense, por favor, ahorita en ese efecto número 5 del artículo 182. 182 del Código Civil. Tomen su marcador y lo vamos a señalar. ¿Por qué? Vean cómo dice. La unión de hecho inscrita en el registro civil produce los efectos siguientes. 1, 2, 3 y 4, que ya leímos. Ahora veamos el 5. Sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio. Vuelvo a leer, vuelvan a poner atención. Por favor, subrayen. Sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio. Este artículo 182, numeral 5, por favor me lo van a relacionar con el artículo 184. ¿Por qué? Vean, 184. Ahora pasemos al 184. Y quiero que se concentren también en el segundo párrafo del 184. Vean ahí. Segundo párrafo del 184. ¿No? Las disposiciones de este código relativas a los deberes y derechos que nacen del matrimonio y, ojo, al régimen económico de este, tienen validez para las uniones de hecho en lo que fueren aplicables. ¿Ya se fijaron? Surten los mismos efectos patrimoniales y personales que existen en el matrimonio y aquí en la unión de hecho ya declarada, obviamente, ¿verdad? Una unión de hecho declarada. Entonces, por favor, por eso les solicito que pongan mucha atención en ese artículo 182, especialmente en este momento del numeral 5.
Y en el 184 en su segundo párrafo, ¿verdad? Para que veamos los efectos también que origina esta institución legalmente declarada. Y ya vimos entonces las formas en que puede ser declarada, ¿verdad? Por eso aquí tienen su guía número 61. ¿Ante qué funcionarios declaramos la unión de hecho entonces? La podemos declarar ante el alcalde de su vecindad, de la vecindad de los contrayentes, de los contrayentes, de los convivientes, perdón, porque estamos en la unión de hecho. Entonces, ante el alcalde de la vecindad de los convivientes y también ante un notario que ellos puedan elegir, que elijan libremente. Estas dos personas o funcionarios que pueden realizar esta declaratoria los tenemos regulados en el artículo 173 y 174 de nuestro Código Civil. Y también puede ser declarado ante un juez de primera instancia de familia, ya lo vimos aquí, ¿verdad? Según el artículo también 178 del Código Civil. No olvidemos que la inscripción, porque el artículo 182 solicita la unión de hecho inscrita en el registro civil. ¿Qué significa eso? Que si es inscrita significa que cumplió con todos los requisitos legales. Ustedes no pueden ir a declarar una unión de hechos si solo han convivido un año, ¿verdad? Bueno, y tal vez a escondidas, no digamos. Bueno, recuerden que todos estos actos tienen que ser inscritos en el registro civil de las personas, de acuerdo a nuestro ya famoso artículo 70, que lo hemos citado en todos los asuntos estos que hemos ido transmitiendo en su clase, ¿verdad? La ausencia, por ejemplo, la incapacidad, la interdicción, pero también los asuntos, los nacimientos, también estos asuntos. En el artículo 70, en su literal F, respectivamente, tiene que debe ser inscrito en el registro civil de las personas la unión de hecho, la separación, etcétera, ¿no? Y también en el artículo 15 del reglamento del registro civil de las inscripciones del registro civil de las personas, en su artículo 15, numerales 7 y 8, tenemos que de las inscripciones y anotaciones. Corresponde a los registros civiles de las personas la inscripción o anotación de los hechos y actos siguientes. Numeral 7, unión de hecho. Numeral 8, nulidad o insubsistencia de la unión de hecho. Numeral 9, cese de la unión de hecho. Entonces, eh, tenemos, ¿verdad?, que deben ser inscritos aquí en el registro civil de las personas. También tenemos que nuestro trámite lo podemos hacer siempre cuando se tramite en juicio ordinario, pues de acuerdo a las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí lo tenemos en el artículo 2 y 9 de la Ley de Tribunales de Familia. Ahora bien, quiero también que vean ahí su ley de tribunales de familia. Esa finaliza con el artículo 22. ¿Ya se fijan? Bueno, a continuación aparece algo que se llama instructivo para los tribunales de familia, Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, circular 42 diagonal AH, ¿ya? ¿Por qué lo cito? Porque después de la Ley de Tribunales de Familia aparece esta circular y en su literal B nos regula casos que deben tramitarse en juicio ordinario escrito. Y ahí está en su literal D del caso de la literal B y en su literal D, declaración y cese de la unión de hecho. ¿Ya lo explica? Por favor, siempre existen lecturas obligatorias y no digamos en esto. Bueno,
Seguimos con nuestro Código Civil. Entonces, ahí está la forma ante quienes se puede declarar la unión de hecho, ¿verdad? Pasamos a nuestra guía número 62. Ante, hasta este momento hemos visto ante quienes se puede declarar la unión de hecho. Ya vimos que hay en forma extrajudicial y bilateral, que es cuando los dos convivientes están de acuerdo en que sea declarada su unión de hecho, siempre y cuando hayan cumplido con todos los requisitos del artículo 173. Repito, puede ser ante el notario o el alcalde de la vecindad de los convivientes. Y cuando hay oposición o fallece uno de ellos, pues ya vimos que podemos solicitar que esa declaración sea dictada en sentencia, solicitándolo al juez competente, que en este caso es el juez de primera instancia de familia y que ya vimos en esta ley respectiva. Hasta este momento, entonces, solo hemos visto la forma en que se constituye, ¿ya? ¿Ya? En la forma en que se declara. En la guía anterior estaban las 4 clases de declaración de la unión de hecho, ¿verdad? Y ante quienes la podemos declarar. Ahora la gran pregunta. ¿La unión de hecho podrá disolverse? Recuerdan en la clase anterior nosotros platicamos, ahí sí platicamos, ¿verdad? Porque fue en mí, platicamos de que el matrimonio puede modificarse a través de la separación y puede disolverse a través del divorcio. Hablamos entonces de la separación y el divorcio. Vimos que la separación modifica, pero no disuelve el vínculo matrimonial y que entonces por eso el matrimonio todavía subsiste. En cambio, cuando se plantea el divorcio, entonces ya no va a existir ese vínculo matrimonial, hay libertad de Estado y pueden inclusive contraer nuevas nupcias, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí en la unión de hecho? ¿Podrá disolverse la unión de hecho? ¿Hay divorcio en la unión de hecho? ¿Qué pensamos? Quiero que en lo que pensamos busquemos el artículo 183 del Código Civil. 183, por favor. Vámonos al artículo, se me rompió al artículo 183 del Código Civil, por favor. 183. ¿Ya están ahí? Vean la nueva figura que vamos a conocer hoy. Se llama cese de la unión de hecho. O sea, aquí en la unión de hecho, la misma va a quedar disuelta por medio del cese. En la unión de hecho, y vayan tomando nota, en la unión de hecho no hay divorcio. Lo que existe es un cese de la unión de hecho, que siempre van a ser aplicables las mismas circunstancias del artículo 163 del convenio de base de divorcio en caso de ser voluntario, pues aplican también las causales reguladas en el artículo 155 del Código Civil, que son aplicables a la separación y el divorcio. Pero aquí, en la unión de hecho, se llama cese. Y el cese es la forma de disolver la unión de hecho. Veamos entonces. La unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer en la misma forma en que se constituyó o por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 155 para el divorcio y la separación, en cuyo caso la cesación deberá ser declarada judicialmente. La cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse constar ante el juez de primera instancia del domicilio de los convivientes o ante un notario, mire. Pero para que se reconozca y se anote ¿qué?
y se ordene la anotación respectiva en el registro civil, debe cumplirse previamente con lo que dispone el artículo 163 del Código Civil, que regula el proyecto y convenio de base del divorcio. eh, de este código con respecto al divorcio de los cónyuges, ¿verdad? En el 164 regula que el varón, primera parte, y la mujer cuya unión de hecho conste en la forma legal, entonces se heredan recíprocamente ad intestato, o sea, sin testamento, en los mismos casos que para los cónyuges, en los cónyuges determina este código, porque recuerden que el cónyuge sobreviviente es heredero legal del cónyuge que falleció, de acuerdo al artículo 1078, que ya veremos después en el caso de la sucesión intestada. Entonces, de esto también tenemos que dar del cese de la unión de hecho, también hay obligación de avisar al, ¿qué dice mi ley del, al RENAP, ¿verdad? Así como se da aviso de la disolución, de la declaración de la unión de hecho, de la nulidad o insubsistencia de la unión de hecho, también cese de la unión de hecho de acuerdo al numeral noveno, ¿verdad? De acuerdo al numeral noveno del artículo 15 del reglamento de inscripciones del registro civil. Ya hay que mencionar. Y hasta en ese momento en que se inscribe el cese de la unión de hecho, entonces ya existe libertad de Estado. Es decir, ya cesó esa unión de hecho, ya pueden contraer matrimonio o bien iniciar una unión de hecho con otra persona. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden contraer matrimonio con una tercera persona si esa unión de hecho está declarada e inscrita en el registro civil de las personas. Recuerden que en ese caso hay participación de un impedimento dirimente relativo que vimos. Regresemos ahorita al artículo 88 y ustedes ya van a ir entendiendo de forma más clara esos impedimentos. Regresemos al 88 del Código Civil siempre, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? Recuerden, párrafo segundo, impedimentos para contraer matrimonio. Casos de insubsistencia, impedimentos dirimentes absolutos, lo que provocan es la nulidad del matrimonio que en dado caso se haya celebrado así, pero recuerden que ellos tienen que declarar bajo juramento que tienen libertad de Estado, que no están casados con otra persona y que no están unidos de hecho, que no son parientes, de acuerdo al artículo 93, creo que es, lo voy a ver así, el 93 del Código Civil. Entonces vean ese 88 porque tiene absoluta relación con este que estamos discutiendo de la unión de hecho. Vean, dice artículo 78, 88, perdón. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio, entonces empiezan los parientes, etcétera, etcétera. Tercero, pongan atención a ese. Las personas casadas. Ya vimos entonces que para disolver un matrimonio se hace por medio de la institución del divorcio, ¿verdad? Para que tengan libertad de Estado y puedan contraer nuevas nupcias. Pero vean ahí, y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente, porque están conviviendo con una persona, ya declararon la unión de hecho, pero fíjate que como no estoy casado, me puedo casar contigo. No, esa unión de hecho declarada surte efectos como que estuvieras casado. Entonces, mientras no sea disuelta esa unión de hecho a través del cese, no pueden contraer matrimonio con tercera persona. Vean, las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente. Pongan atención ahí que es persona distinta de su conviviente. ¿Por qué? Porque los unidos de hecho sí se pueden casar, pero entre ellos mismos, ¿ya? O sea, están unidos y se pueden casar
después ellos mismos, no con tercera persona, ahí lo vamos a ver, ahí está en el Código Civil. Entonces, repito, las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta a su conviviente, o sea, un tercero, mientras, vean, no se haya disuelto legalmente esa unión. Y ya sabemos que esa unión se disuelve legalmente, porque ahorita lo estamos viendo, a través del cese, de acuerdo a lo que hemos leído. Hoy sí regresamos al artículo 183 del Código Civil. ¿Ya? Entonces, ya saben, puede existir ese cese por mutuo acuerdo y también ahí también se le puede aplicar, invocar cualquiera de las causales reguladas en el 155 que son aplicables a la separación y el divorcio y que de acuerdo con este artículo 183 también les es aplicable al cese de la unión de hecho, ¿verdad? Se inscribe también, repito, en el registro civil de las personas y ya entonces tienen su libertad de estar. Veamos entonces el 186, porque de ahí fue que nos trasladamos al 88 del Código Civil para que nos recordáramos de los impedimentos dirimentes absolutos, ¿verdad? Ahí existía, si está unido de hecho, no puede contraer matrimonio con una tercera persona siempre y cuando esa unión no ha sido disuelta. Vean lo que dice el 186. Por favor, atención y siempre con su código a mano. La separación, una vez registrada, deja libres de estado a hombre y mujer. ¿Ya vieron? Pero sin que esto perjudique las obligaciones que ambos tienen que cumplir con respecto a sus hijos, quienes conservarán íntegros, porque son derechos irrenunciables, sus derechos a ser alimentados. No obstante, cualquier estipulación de los padres, porque es un derecho irrenunciable que tienen los hijos menores de edad a ser alimentados. Ya para la parte final, vamos a ver también el tema de los alimentos. Entonces ven cómo este artículo 186 tiene íntima relación con el artículo 88 del Código Civil, porque en caso contrario estaría participando un impedimento dirimente absoluto. Declararía entonces la nulidad de ese matrimonio, además de que sería un matrimonio ilegal. Ahora bien, pasemos al otro tema. Ya vimos entonces, o hemos visto en el transcurso de la transmisión, que la declaración de unión de hecho puede ser solicitada en forma unilateral ante un juez, es decir, judicialmente. Y repito, en caso de que uno de los convivientes no quiera que se declare esa unión de hecho y manifieste su oposición, o bien porque uno de los convivientes falleció. Ah, pero si voy a acudir ante el juez, debo de cumplir y comprobar todo lo solicitado en el artículo 173 del Código Civil, ¿verdad? Bueno, para eso tengo un plazo. ¿Eh? Yo que quiero, estoy interesada en que se me declare la unión de hecho. Tengo un plazo, que es lo que se conoce aquí en el artículo 179. El epígrafe del artículo es término. Y ve, regula que la acción, o sea, puedo promover o solicitar esa declaración judicial de unión de hecho en un plazo de 3 años, antes de que transcurran esos 3 años. Lean ahí, 179. La acción a que se refiere el artículo anterior, o sea, el 178, que se refiere a la declaración de reconocimiento judicial de la unión de hecho, ¿verdad? Regula que deberá iniciarse antes de que transcurra 3 años desde que la unión cesó, o por muerte o por oposición, ¿verdad? Salvo el derecho de los hijos. O sea, ¿qué significa esto? Que antes de que transcurran esos 3 años, pueden promover esa acción. Se pasan de los 3 años,
ustedes ya no tienen derecho a solicitar. Únicamente los hijos, pero oigan, ¿para qué? Otra vez volvemos al tema de la filiación cuasimatrimonial. Leamos ahora nuevamente el 179. Regula que la acción a que se refiere el artículo anterior, o sea, el 178, que se refiere a la solicitud judicial de conocimiento de la unión de hecho, deberá de iniciarse antes de que transcurran 3 años desde que la unión cesó, salvo el derecho de los hijos, pero oigan bien, ¿para qué? Para demandar en cualquier tiempo la declaración judicial de la unión de hecho de sus padres para el solo efecto de establecer su filiación, solo para eso, o sea, su reconocimiento como hijo, ¿verdad? Ahí es nuestro próximo tema. Ahora, ¿qué sucede? Veamos ese 181. ¿Qué sucede si hay varias mujeres que solicitan la declaración, solteras, por supuesto, varias mujeres solteras que se solicitan la declaración de la unión de hecho con el mismo hombre soltero? Fíjense. Varias mujeres solteras solicitan la declaración judicial de la unión de hecho, pero con el mismo hombre soltero. Miren qué caso ese del 181. O sea, la preferencia que existe entre varias uniones. ¿Qué nos regula la legislación? Que en primer lugar, el juez, porque ahí es ante juez, va a realizar esa declaración únicamente a favor de aquella que haya comprobado todo lo solicitado en el artículo 173 del Código Civil. Ahora bien, ¿qué sucede si en igual de circunstancias solicitan todas las mujeres esa declaración de unión de hecho de un solo hombre soltero? ¿Ya? Y comprueban todas lo del 173, entonces el juez hace una declaración ahí, pero a favor de la unión más antigua. Todo eso lo encontramos regulado en el artículo 181 del Código Civil. Ahora bien, al inicio les comentaba que constitucionalmente existe reconocimiento legal de la unión de hecho y su protección, por lo tanto, pero protección para las uniones de hecho que han sido declaradas y obviamente que han cumplido con todos sus requisitos legales, ¿verdad? Porque protección de la ley para las uniones ilícitas no existe. Y ahí lo tienen regulado en el artículo 180. Interesante porque volvemos a relacionarlo con el artículo 88 que se refiere a los impedimentos dirimentes absolutos. Veamos el 180. La mujer que a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer, y el hombre que a sabiendas que la mujer tiene registrada su unión con otro hombre, ¿verdad? Están unidos y esa unión, ahí se recuerda que está legalmente inscrita en el registro civil de las personas. Hicieren vida común, no gozarán de la protección de la ley. Es decir, están conviviendo, pero están unidos con otra tercera persona, esa unión no goza de protección legal. Eh, Mientras la unión registrada, o sea, la que tienen con sus parejas, no hubiera sido disuelta legalmente y liquidado los bienes comunes. Bueno, y repito, la unión de hecho es disuelta a través de la figura que conocimos hoy como cese de la unión de hecho. Porque de lo contrario, entonces se está participando un impedimento dirimente absoluto de los regulados en el artículo 88 del Código Civil, que provoca la nulidad, además de ser ilegal. Y finalmente tenemos un cuadro en la guía 63, perdón, en la guía 63, tenemos un cuadro que establece las principales diferencias que existen entre el matrimonio y la unión de hecho.
Hemos visto hasta este momento que en cuanto a los efectos, pues son iguales, ¿verdad? Especialmente los relacionados con los regímenes económicos, o sea, es decir, los efectos patrimoniales y también efectos personales que surgen del matrimonio, le son aplicables a la unión de hecho, ya lo vimos en el 182, numeral quinto, y en el 184, segundo párrafo. Pero, no obstante los efectos, ¿verdad? Y la protección legal de la que goza esta figura de la unión de hecho, pues también existen diferencias. Yo me permití transcribir 9 diferencias entre las principales, pero hay varias que existen entre el matrimonio y la unión de hecho. Veamos entonces, mire, primero, sí, el matrimonio es constitutivo. ¿Qué significa eso? Es constitutivo porque sus efectos empiezan a surgir desde el momento de su celebración. En cambio, en la unión de hecho es declarativa. ¿Por qué? Porque sus efectos se retrotraen al momento en que iniciaron su unión de hecho, ¿ya? La fecha en que se inició la unión de hecho. El matrimonio no puede ser solicitado en forma unilateral. La unión de hecho ya vimos que sí, en caso de oposición de uno de los convivientes o bien cuando fallece uno de ellos. El matrimonio, ahí está, no puede ser solicitado cuando uno de los convivientes falleció o existe oposición de uno de ellos. En la unión de hecho sí, ¿verdad? El numeral 4. En el 5, el matrimonio no puede ser declarado en forma judicial. Eso es solo ante notario, alcalde, concejales y ministro de culto autorizado. Artículo 49 constitucional. No, yo que es el 49, ya no me acuerdo. Voy a ver. Así, 49 constitucional, por un momento dudé. 49 constitucional. En cambio, en la unión de hechos sí puede ser declarada en forma judicial, es decir, un juez sí la puede declarar. Ya lo vimos en qué casos, ¿verdad? En el matrimonio existe el divorcio y la separación. En la unión de hechos se llama cesación y separación. No olviden que en la unión de hechos no existe divorcio, existe cese, ¿verdad? Las personas casadas no pueden solicitar declaración de unión de hecho entre sí, entre ellos mismos no, porque ya están casados, pero en la unión de hecho sí pueden solicitar después su matrimonio. Vean el 189, porque no se los leí en el. Dice matrimonio de los que están unidos de hecho, pero entre ellos, ¿verdad? Porque ya vimos que con tercera persona es un impedimento, ¿verdad? Entonces dice, cuando las personas ligadas por unión de hecho desearen contraer matrimonio entre sí, la autoridad respectiva o el notario a quien acudiere lo efectuará con solo presentar certificación de la inscripción del registro civil. O sea, ellos están unidos, ya está declarada la unión de hecho, pero ahora quieren estar casados. Ellos entre sí sí pueden contraer matrimonio, con tercera persona no. Entonces los unidos de hecho sí pueden celebrar matrimonio entre sí. Los casados no. Los casados no pueden celebrar unión de hecho posterior. Eso no existe. Aquí en el 8 está que puede ser autorizado por ministro de culto y concejales. La unión de hecho no. Ya vimos que solo alcalde, notario y juez. No interviene acá ni el concejal ni el ministro de culto. El notario que autoriza el matrimonio únicamente, el notario autoriza el matrimonio únicamente en acta notarial que debe ser protocolizada, dice la legislación, no en escritura pública. En cambio, la unión de hecho sí puede ser autorizada por notario y el notario la puede hacer constar en acta notarial o bien en escritura pública. Los matrimonios no se pueden autorizar en escritura pública.
sí en acta notarial y esta acta es debidamente protocolizada, es decir, incorporada a su protocolo. Ya eso lo van a ver en derecho notarial. Hay más diferencias, por ejemplo, eh, se recuerdan que en el matrimonio hay obligación legal de dar lectura a ciertos artículos. Por ejemplo, el 78 hay que leerlo en plena ceremonia, además del artículo 108 al 112 respectivamente. Hay que hacérselo saber a los contrayantes, pero en la unión de hecho, no. Por ejemplo, en el matrimonio sí se señala, dice la legislación, día y hora para la celebración de la ceremonia. En la unión de hecho no hay ceremonia. Entonces son diferencias que van existiendo así, ¿verdad? Poco a poco y que sí establece que cada institución tenga sus características muy especiales. En cuanto a sus efectos, ya vimos y repito que producen los mismos efectos, ¿verdad? Entonces, compañeros, hasta ahí llega mi exposición del día de hoy, no sin antes de agradecerles siempre su comprensión y su solidaridad, además de indicarles que el día martes sí vamos a tener transmisión, porque vamos a transmitir el último tema que es la afiliación. Hasta ahí es el contenido de nuestro segundo examen parcial. Por favor, hasta la afiliación. Día martes, insisto, tenemos transmisión. Muchísimas gracias. Tengan todos. Ah, si hay alguna duda, por favor, me la pueden hacer llegar al chat de ustedes. Aquí estoy viendo Civil K. O sea, aquí alguien dice que solo se escucha a la licenciada hablar, dice, pero sí vieron la transmisión, no sé, alguien me puede contar qué está pasando, por favor. Sí me vieron en la transmisión, me pueden escribir acá, porque dice el chat de ustedes que solo se escucha hablar, no me vieron entonces, pero sí vieron la transmisión. Sí, sí hubo transmisión, alguien está molestando aquí, porque ahorita me vi yo. Ajá. Sí, sí, gracias. Hoy no. Algún gracioso aquí, miren, solo se escucha a la licenciada hablar, dice, pero no sé a qué se refiere. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Damos por concluida hoy la transmisión. Muchas gracias. Muy amables compañeros. Pasen feliz tarde. Hasta pronto.